¿Esperas que retrasemos una implementación comercial de 51.000 millones de pesos porque una graduada de una universidad pública tuvo un mal presentimiento sobre su hoja de cálculo? El vicepresidente Gustavo Herrera no solo lo dijo. Lo dijo con una sonrisa burlona, sosteniendo mi currículum en medio de la sala de juntas de cristal en Aurea Sistemas de Riesgo como si fuera un pedazo de basura que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Había 12 inversores institucionales sentados alrededor de esa mesa junto con toda nuestra junta ejecutiva. Yo estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias de Caoba, con el control de las diapositivas congelado en mi mano, señalando una presentación que mostraba una vulnerabilidad algorítmica catastrófica en nuestra principal plataforma de operaciones de alta frecuencia. No grité, no me inmuté. Mi nombre es Camila Morales. Durante 12 años, me desempeñé como directora senior de arquitectura de riesgos cuantitativos en Aurea. Construí la verdadera columna vertebral del software financiero que hizo ganar millones de pesos a cada persona en esa sala. Pero para Gustavo, un vicepresidente recién nombrado cuya principal calificación era un diploma del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una amistad de golf con nuestro director general, yo era una monstruosidad. Si crees que la dedicación debería significar más que el pedigrí corporativo, tómate un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirte. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y créeme, no querrás perderte cómo se desarrolla esto. Gustavo dejó caer mi currículum sobre la mesa. 12 años has estado pasando desapercibida aquí, Camila. Una empleada de captura de datos glorificada que tuvo suerte durante un mercado alcista. Pero los adultos están a cargo ahora. Estás despedida. La habitación se quedó completamente en silencio. Nadie habló. Ni el director general, Roberto Blanco, quien me había prometido ser socia hace 3 años. Ni los directores senior cuyos algoritmos yo había reescrito a la medianoche cuando sus sistemas colapsaban. Todos miraban sus computadoras portátiles, negándose a mirarme a los ojos. A partir de este momento, continuó Gustavo, ajustándose la corbata. Se revoca tu autoridad de firma. Tu proyecto está siendo reasignado a alguien con formación clásica real. La seguridad corporativa ya viene subiendo para escoltarte fuera del edificio. Él quería lágrimas. Quería que yo rogara, que suplicara, que hiciera una escena frente a los inversores para poder validar su narrativa de que yo era emocional e inestable. No le di la satisfacción. Tomé una respiración profunda y controlada. Cerré mi computadora portátil. No discutí sobre el reporte de riesgos. No les recordé que, si ejecutaban la implementación de operaciones comerciales sin certificar los parámetros de riesgo de margen, estarían en violación directa de la ley del mercado de valores. Si Gustavo quería jugar a ser el arquitecto maestro, yo estaba más que feliz de dejarle tomar el volante. Mientras 2 guardias de seguridad armados entraban a la sala de juntas, Gustavo señaló hacia la puerta con un gesto despectivo. Escolten a la señorita Morales a la salida. Asegúrense de que no se lleve nada que pertenezca a la empresa. Recogí mi portafolio de cuero, pero al darme la vuelta frente a la estación de la terminal principal cerca del podio del presentador, hice algo tan sutil que ni un solo ejecutivo en esa sala lo notó. Alcanzando la parte trasera de la terminal de visualización secundaria, mis dedos se envolvieron alrededor de una pequeña llave de hardware negro mate, un token de seguridad criptográfica conectado directamente en el puerto del servidor local. A los ojos inexpertos, parecía una unidad de memoria portátil estándar. Gustavo probablemente pensó que era un accesorio de oficina. No lo era. Saqué la llave limpiamente del puerto y la deslicé en el bolsillo lateral de mi saco. Salí de la sala de juntas de cristal con la cabeza en alto, con la seguridad marchando 2 pasos detrás de mí. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, cortando el sonido de Gustavo riéndose con los inversores, saqué mi teléfono celular personal. Con 3 toques silenciosos en la pantalla, desactivé mi nodo de software remoto personal. Pensaban que acababan de despedir a una analista sobrepagada. Lo que no sabían era que acababan de desconectar la única ancla que mantenía a toda su firma a flote. Para entender por qué no grité en esa sala de juntas, tienes que entender lo que 12 años en Aurea Sistemas de Riesgo me habían hecho. Llegué a Aurea cuando no era más que una empresa financiera emergente y caótica que operaba en una oficina estrecha y sin ventanas en la Avenida de los Insurgentes Sur. Tenía 26 años, era enérgica, ingenua y poseía un título en matemáticas aplicadas de una modesta universidad pública.
No tenía una red familiar adinerada. No tenía una asociación de exalumnos de élite respaldando mi carrera. Todo lo que tenía era una habilidad obsesiva para ver patrones en datos financieros que otras personas pasaban por alto y una creencia férrea en la meritocracia. En aquel entonces, nuestro director general, Roberto Blanco, me vendió un sueño. Me dijo que Áurea no era como las instituciones financieras tradicionales del Paseo de la Reforma. Dijo que no nos importaba el linaje, los acentos pulidos de los clubes exclusivos ni los títulos universitarios de élite. Prometió que, si agachaba la cabeza, construía la infraestructura y mantenía a la empresa segura, sería recompensada con capital real, reconocimiento genuino y un asiento en la mesa ejecutiva cuando creciéramos. Y así, le di a Áurea todo. Trabajaba 80 horas a la semana como estándar básico. Pasaba las noches durmiendo en un sofá de vinilo en la sala de servidores durante los picos de volatilidad del mercado, bebiendo café tibio mientras escribía código de parches para evitar que nuestros motores de ejecución de alta frecuencia fallaran. Sacrifiqué mi vida personal pieza por pieza. Me perdí la fiesta de compromiso de mi hermana porque una caída repentina del mercado durante la noche requirió que reequilibrara manualmente nuestros parámetros de riesgo de cartera. Cancelé 4 vacaciones seguidas porque, cada vez que me alejaba, la gerencia entraba en pánico y me llamaba para arreglar una emergencia del sistema. Vi cómo mi salud se deterioraba bajo estrés crónico, aceptando los dolores de cabeza y el agotamiento como sacrificios necesarios para el futuro que estaba construyendo. Yo creí cada palabra que Roberto Blanco me dijo. Pero a medida que la empresa creció de una pequeña empresa emergente a un corporativo de miles de millones de pesos, la cultura corporativa cambió. Los ingenieros luchadores que construyeron la empresa fueron empujados lentamente a un segundo plano, mientras que ejecutivos persuasivos con un pedigrí prestigioso fueron traídos para ocupar roles de liderazgo senior. Comencé a notar un patrón que debió haberme roto el corazón hace años. Cada vez que ocurría un gran avance, mi nombre se borraba discretamente de las presentaciones. Cuando nuestra arquitectura de riesgos evitó una pérdida de 850 millones de pesos durante un pánico del mercado, Roberto Blanco subió al escenario en nuestra conferencia anual de inversores y le dio el crédito al liderazgo visionario de la junta directiva. Sin embargo, cuando ocurrían fallas operativas menores, la gerencia se apresuraba a señalar con el dedo hacia abajo en la cadena. Vi a hombres más jóvenes y menos calificados, tipos como Gustavo Herrera, que no podían escribir una sola línea de código si sus vidas dependieran de ello. Ser promovidos por encima de mí simplemente porque tenían la apariencia adecuada en trajes a la medida y sabían cómo lanzar palabras de moda a clientes adinerados. Venían a mi escritorio a las 6 de la tarde, tiraban 300 páginas de datos comerciales no verificados en mi estación de trabajo y me pedían que los hiciera ver presentables para las reuniones informativas de la mañana. Mi debilidad emocional en ese entonces era un hábito desesperado y terco de creer que, si tan solo trabajaba más duro, si tan solo demostraba mi indispensabilidad técnica una vez más, finalmente verían mi valor y cumplirían sus promesas. Me seguía diciendo, solo sobrevive a este próximo lanzamiento de producto. Solo arregla este próximo error algorítmico. Una vez que Roberto vea lo vital que soy para los resultados, me dará la sociedad. Me equivoqué. La lealtad corporativa, aprendí demasiado tarde, es una calle de un solo sentido diseñada para extraer el máximo valor de los trabajadores dedicados mientras se les da absolutamente cero seguridad a cambio. De pie en el ascensor después de la ejecución pública de Gustavo, un recuerdo resonaba en mi cabeza. Recordé a Roberto Blanco sentado frente a mí hace 3 años, acariciándome la mano y diciendo, resiste, Camila. Tu momento llegará. Eres el corazón de esta firma. Comparar esas viejas y dulces promesas con la realidad de ser escoltada por guardias armados mientras Gustavo se burlaba de mi título frente a inversores institucionales, despejó 12 años de engaño en un solo instante. La tristeza se evaporó. La culpa murió. Todo lo que quedó fue una comprensión clara como el cristal de lo que estaba a punto de suceder a continuación. Cuando Gustavo Herrera se paró en esa sala de juntas y se burló de mis antecedentes, estaba operando bajo una peligrosa ilusión corporativa. Asumió que, debido a que Áurea Sistemas de Riesgo poseía los servidores, el edificio de oficinas y la marca, automáticamente eran dueños de cada pieza de código que se ejecutaba dentro de su red. No podría haber estado más equivocado. Hace 4 años, el motor de riesgos original de Áurea era un desastre operativo. Cada vez que los mercados financieros globales experimentaban alta volatilidad,
el software se retrasaba hasta 15 minutos. En las operaciones comerciales de alta frecuencia, un retraso de 15 minutos es una eternidad. Exponía a la firma a millones de pesos en responsabilidad de mercado sin cobertura. Cuando le pedí al director general Roberto Blanco un presupuesto de 8,5 millones de pesos para adquirir una licencia de arquitectura de riesgos de grado empresarial de un proveedor externo, me rechazó rotundamente. Me dijo que tapara los agujeros con cualquier código de software gratuito que pudiera encontrar en Internet. En lugar de dejar que la empresa se hundiera, decidí resolver el problema yo misma. Pero no lo hice en horario de la empresa y no utilicé recursos de la empresa. Durante el transcurso de 8 agotadores meses trabajando desde la mesa de mi cocina en mi estación de trabajo personal entre las 2 y las 5 de la mañana, escribí un algoritmo cuantitativo patentado completamente original. Lo llamé Centinela. Era un marco matemático revolucionario que calculaba el apalancamiento de la cartera y los límites de margen regulatorio en tiempo real, procesando millones de puntos de datos por segundo sin retrasos. Debido a que construí Centinela completamente en mi propio tiempo usando mi equipo personal, mi abogada de propiedad intelectual me dio un consejo crucial antes de que lo presentara en Áurea. Me indicó que registrara el código fuente subyacente y las fórmulas matemáticas directamente en el Instituto Nacional del Derecho de Autor a mi nombre personal. Una vez que se aseguraron los derechos de autor, firmé un acuerdo formal y condicional de licencia de software con Áurea Sistemas de Riesgo. Los términos eran muy claros. Se le otorgó a Áurea una licencia operativa intransferible y no exclusiva para ejecutar Centinela durante el tiempo que yo permaneciera empleada como directora senior de arquitectura de riesgos cuantitativos. El contrato contenía una cláusula obligatoria, la 14b, que establecía que, en caso de mi despido o renuncia, la licencia operativa expiraría automáticamente, revocando la autorización legal de Áurea para usar el software. Para hacer cumplir esto, diseñé Centinela con una capa de protección criptográfica de 2 factores. El software solo podía ejecutar sus comprobaciones automáticas diarias de cumplimiento previas a la apertura del mercado si se conectaba una llave de cifrado física en el nodo del servidor local principal. Todas las mañanas, exactamente a las 7 de la mañana, el algoritmo requería mi token de hardware físico para autenticar los parámetros comerciales diarios antes de transmitir informes de cumplimiento obligatorios directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin esa llave de hardware, el motor central de Centinela entraría automáticamente en un modo de espera cifrado, evitando que se ejecutara cualquier operación comercial automatizada. Durante 4 años, Gustavo, Roberto Blanco y el resto de la Junta Ejecutiva dieron por sentado a Centinela porque yo administraba el sistema sin problemas. Lo trataron como una utilidad de rutina, como la electricidad de la oficina o la red de Internet. Nunca se molestaron en leer la documentación de la licencia enterrada en los archivos legales del Departamento de Recursos Humanos. Asumieron que Centinela era solo un programa genérico que venía preinstalado en los servidores. Gustavo creía que acababa de despedir a una empleada reemplazable que estaba ralentizando su expansión comercial de 51,000 millones de pesos. De lo que no se había dado cuenta era de que acababa de cortar la cuerda de salvamento legal y técnica de toda la firma. Cuando llegué a mi departamento después de salir del edificio, caminé directamente a la oficina de mi casa. Abrí mi pesada caja fuerte de acero a prueba de fuego y coloqué la llave de hardware negro mate a salvo en su interior, justo al lado de los certificados originales de derechos de autor sellados para el marco de Centinela. Me serví un vaso de agua, caminé hacia la ventana, miré hacia el horizonte de la Ciudad de México y revisé mi reloj. Eran las 5:30 de la tarde. En menos de 14 horas, se abriría la ventana de operaciones previa a la apertura del mercado. La compañía no tenía una llave de respaldo, ninguna anulación administrativa y ninguna licencia legal para ejecutar el sistema que los protegía de un colapso regulatorio total. Me senté en mi escritorio, saqué mi libreta y me preparé para el siguiente paso de mi plan. Para entender por qué me alejé sin una sola palabra de protesta, tienes que saber lo que sucedió 24 horas antes de esa reunión de la Junta Directiva. El día antes de mi despido, Áurea celebró su asamblea corporativa anual en el auditorio principal. Más de 400 miembros del personal estaban presentes junto con nuestros principales socios institucionales uniéndose a través de una transmisión de vídeo en vivo. Gustavo Herrera se paró en el podio vestido con un traje azul marino hecho a la medida, presentando los logros financieros anuales de la firma.
Una diapositiva masiva proyectada detrás de él mostraba que nuestra arquitectura de riesgos había evitado más de 6.800 millones de pesos en una posible exposición a la baja del mercado durante los 12 meses anteriores. Bajo mi liderazgo estratégico directo, anunció Gustavo, sonriendo radiante mientras hacía una reverencia. Hemos transformado nuestro marco de gestión de riesgos en el motor cuantitativo más eficiente de todo el mercado bursátil mexicano. Se atribuyó todo el mérito por el desempeño récord de Centinela. Mi nombre nunca fue mencionado. Me senté en la quinta fila rodeada de analistas junior que sabían que yo había pasado 4 años construyendo ese motor línea por línea. Me miraron con ojos compasivos, pero nadie se atrevió a hablar. Después de que concluyó la asamblea, esperé hasta que la multitud se dispersó y caminé hasta la oficina de esquina de cristal de Gustavo. Necesitaba abordar 2 asuntos críticos. En primer lugar, un peligroso cuello de botella en el rendimiento de los datos que amenazaba la estabilidad de la plataforma durante los aumentos repentinos de operaciones comerciales volátiles. Y, en segundo lugar, mi tan atrasada revisión de capital que Roberto Blanco había diferido durante 3 años consecutivos. Cuando entré, Gustavo ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su tableta. Me dejó parada frente a su escritorio durante casi 2 minutos antes de hacerme un gesto casual para que me sentara. Camila, dijo, recostándose en su silla ejecutiva con una sonrisa despectiva. Voy a ser completamente franco contigo. Has llegado a tu límite aquí. Tienes una licenciatura de una universidad pública. Simplemente no tienes el pedigrí intelectual o la visión estratégica para liderar la arquitectura cuantitativa en una empresa financiera moderna. Recogió un papel de su escritorio y lo deslizó hacia mí. Era un aviso formal de reestructuración corporativa. Detallaba mi degradación a analista administrativa junior, acompañada de una reducción salarial obligatoria del 20%. A partir de mañana, continuó Gustavo casualmente, un nuevo empleado llamado Héctor, que acaba de graduarse como el mejor de su clase de la mejor universidad privada del país. Asumirá el cargo de director de sistemas cuantitativos. Reportarás directamente a él y te encargarás de sus entradas de datos básicas. Miré el documento, luego volví a mirar a Gustavo. Héctor no conoce la arquitectura matemática de Centinela. Si modificas la jerarquía administrativa sin mantener el acceso adecuado al protocolo criptográfico, causarás una falla importante en el cumplimiento durante las operaciones previas a la apertura del mercado. Gustavo soltó una carcajada aguda y condescendiente que llegó directamente al pasillo. Cualquier persona con un certificado básico en línea puede manejar tus hojas de cálculo, Camila. Deja de tratar de inflar tu valor para justificar un aumento que no te has ganado. Levantó el teléfono de su escritorio y marcó justo enfrente de mí. Eliminen las credenciales principales de acceso administrativo de Camila Morales para las 6 de esta tarde. Héctor necesita un perfil completamente limpio cuando asuma el control de su estación por la mañana. Me miró con satisfacción engreída mientras colgaba el auricular. Estás despedida. Ese fue el momento preciso en que se rompió el hilo final de mi lealtad. Años de aceptar faltas de respeto, asumir la culpa por los errores de la gerencia y tener la esperanza de que el trabajo duro eventualmente triunfaría sobre la política corporativa se desvanecieron por completo. No discutí. No levanté la voz. Simplemente me puse de pie, recogí mi carpeta de cuero y salí de su oficina. Gustavo pensó que había puesto exitosamente a una mujer sin educación en su lugar. Pensó que me estaba quitando el poder al ordenar al Departamento de Tecnologías de la Información que borrara mis credenciales de usuario. Lo que su arrogancia le cegó de ver fue que, al purgar mi acceso administrativo, estaba activando la cláusula de terminación automática de la licencia en mi acuerdo de derechos de autor. Estaba caminando directamente hacia una trampa de su propia creación, y yo estaba más que lista para dejarlo caer. Cuando entré a mi departamento esa noche, no hubo lágrimas dramáticas ni estallidos de ira. No me serví una copa de vino para ahogar mis penas, ni cerré las puertas de golpe por la frustración. Después de 12 años de estar sobrecargada de trabajo, mal pagada y sistemáticamente poco apreciada, una tranquila sensación de serenidad se apoderó de mí. Colgué mi saco, me senté en la computadora de mi casa y ejecuté una respuesta tranquila y metódica. A las 6:15, hice una llamada a mi abogada personal de propiedad intelectual. Le expliqué mi despido inmediato y le describí cómo Gustavo Herrera me había destituido públicamente frente a inversores institucionales.
Mi abogada buscó el contrato de licencia original de mi algoritmo Centinela y sonrió a través del teléfono. La cláusula 14b era explícita. En el momento en que mi empleo con Aurea Sistemas de Riesgo terminó, su licencia operativa no exclusiva para ejecutar mi algoritmo patentado expiró automáticamente. Para las 7, mi abogada había redactado un aviso de cese y desistimiento de emergencia y lo había transmitido directamente al director legal y a la junta corporativa de Aurea. El aviso establecía claramente que cualquier utilización comercial de la arquitectura cuantitativa de Centinela después de las 6 de esa tarde constituía una infracción intencional de los derechos de autor según la ley federal, sometiendo a la firma a severos daños legales. A continuación, revisamos mi cláusula de no competencia. Debido a que Aurea había incumplido el acuerdo de licencia de software y había rescindido mi contrato sin causa justificada, mis restricciones de no competencia eran legalmente nulas según la Ley Federal del Trabajo. Yo era oficialmente un agente libre, completamente sin ataduras corporativas. Fue entonces cuando hice la llamada telefónica que cambiaría mi carrera para siempre. Llamé a Antonio Bustamante, el director general de Capital Horizonte, el competidor de mercado más feroz de Aurea. Antonio había estado tratando de reclutarme durante 3 años, pero mi lealtad equivocada hacia Roberto Blanco siempre me había impedido contestar sus llamadas. Cuando Antonio contestó, fui directa. Antonio, acabo de irme de Aurea. Estoy disponible de inmediato y poseo todos los derechos de propiedad intelectual de un motor de riesgos cuantitativo que opera 4 veces más rápido que cualquier otro actualmente en el mercado. Antonio ni siquiera hizo una pausa para negociar. En 20 minutos, me envió por correo electrónico una carta de oferta ejecutiva, vicepresidenta ejecutiva de sistemas cuantitativos, un salario base de 11.050.000 pesos, más del doble de lo que me pagaba Aurea. Además de una participación accionaria del 2% y control creativo completo sobre mi equipo de desarrollo. Firmé el contrato digitalmente desde la barra de mi cocina a las 7:45 de la tarde. Mi nuevo trabajo estaba programado para comenzar a las 8 en punto de la mañana siguiente. Pasé el resto de la noche relajándome. No pasé ni un solo segundo preocupándome por Gustavo, Roberto o la reunión de la sala de juntas. Sabía que, al despojarme de mis credenciales administrativas, el Departamento de Tecnologías de la Información había cortado su acceso remoto al sistema. Sin mi llave física de hardware, Centinela estaba completamente bloqueado. A las 6:30 de la mañana siguiente, me desperté sintiéndome genuinamente renovada por primera vez en años. Me preparé una taza de té de hierbas fresco, me vestí con un elegante traje nuevo y me senté junto a la ventana de mi sala. A las 6:50 de la mañana, tomé mi teléfono celular personal, cambié el timbre a silencio total y lo puse boca abajo sobre la mesa. A las 7 en punto, el reloj digital de mi pared avanzó. A kilómetros de distancia en el distrito financiero del Paseo de la Reforma, Centinela estaba programado para ejecutar su ciclo diario de cálculo de riesgos previo a la apertura del mercado. Pero la llave de cifrado física de color negro mate estaba sentada de manera segura dentro de mi caja fuerte a prueba de fuego en casa. Fue entonces cuando el interruptor de hombre muerto invisible que había construido hace 4 años se activó silenciosamente, lanzando la arquitectura comercial central de Aurea a un bucle de excepción no controlada. A exactamente las 7:01 de la mañana, estalló el caos completo en el piso 42 de la sede de Aurea Sistemas de Riesgo. Héctor, el recién graduado universitario que Gustavo había instalado para administrar mi plataforma, se sentó en mi antigua estación de trabajo con una taza de costoso café artesanal. Encendió la terminal principal de operaciones, esperando ver el tablero de verificación de cumplimiento limpio y verde que yo había entregado cada mañana durante 4 años seguidos. En cambio, los monitores principales parpadearon en un rojo brillante. Un cuadro de alerta masivo bloqueó la interfaz de operaciones. Error crítico 403, falta el token criptográfico obligatorio de cumplimiento, sistema bloqueado. Héctor entró en pánico. Intentó ingresar anulaciones administrativas maestras, pero debido a que Gustavo había ordenado que se eliminaran mis credenciales de usuario a las 6 de la tarde anterior, todo el árbol administrativo había sido reindexado. Héctor no tenía la autorización de seguridad, ni poseía las complejas claves matemáticas requeridas para eludir el bloqueo de cifrado. En lugar de llamar de inmediato a los altos mandos para informar del error, Héctor tomó una decisión catastrófica nacida de la pura arrogancia. Tratando de demostrar su brillantez técnica, intentó ejecutar un programa de anulación manual de fuerza bruta que encontró flotando en una carpeta temporal no verificada.
Ese intento de fuerza bruta fue el mayor error que pudo haber cometido. El marco de seguridad interno de Centinela reconoció la anulación no autorizada como un intento de intrusión cibernética externa. El software ejecutó inmediatamente su protocolo regulatorio de emergencia, bloqueando toda la interfaz de operaciones comerciales y transmitiendo automáticamente un informe de brecha en tiempo real directamente al sistema de monitoreo automatizado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para las 8:30 de la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una suspensión comercial de emergencia obligatoria sobre las acciones de Aurea Sistemas de Riesgo, congelando todos los pedidos institucionales previos a la apertura del mercado hasta que los parámetros de cumplimiento pudieran verificarse de forma independiente. Las redes de noticias financieras recogieron la historia en minutos. Los titulares aparecieron en El Financiero y El Economista. Aurea Sistemas de Riesgo suspendido antes de la apertura del mercado tras bloqueo por cumplimiento normativo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A las 9:30 de la mañana, sonó la campana de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores levantó la suspensión administrativa para las operaciones de mercado general, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores institucionales, aterrorizados por la noticia de un motor de riesgos no verificado y posibles violaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comenzaron a deshacerse de sus acciones en volúmenes sin precedentes. Las acciones de Aurea abrieron a 1.445 pesos por acción e inmediatamente entraron en una caída en picada parabólica. En los primeros 45 minutos desde la campana de apertura, las ventas de pánico empujaron las acciones a 969 pesos por acción. Una asombrosa caída del 32% que borró más de 20.400 millones de pesos en capitalización de mercado corporativo en menos de una hora. Dentro de la suite ejecutiva de Aurea, se desató un verdadero caos. Las alarmas de emergencia sonaban en cada escritorio. Los principales clientes institucionales llamaban por todas las líneas, gritándoles a los gerentes de cuentas y amenazando con demandas masivas multimillonarias. Los miembros de la Junta entraron en tropel a la sala de conferencias ejecutiva, dando portazos y gritando unos sobre otros. El director general Roberto Blanco se veía pálido, con las manos temblando mientras miraba el indicador financiero rojo en la pared. Se volvió hacia Gustavo Herrera, con la voz temblando de rabia. «Gustavo, ¿qué diablos le está pasando a nuestra plataforma de operaciones? Ayer me dijiste que la transición de riesgos era perfecta». Gustavo, sudando profusamente a través de su camisa a la medida, tartamudeó frenéticamente. Es solo un pequeño contratiempo técnico, Roberto. Una falla temporal en el código heredado. Héctor está trabajando en un parche rápido ahora mismo. En ese momento exacto, el jefe de infraestructura empresarial irrumpió en la sala de juntas, luciendo como si acabara de ver un fantasma. No es una falla, Gustavo, gritó el jefe de tecnologías de la información frente a toda la junta aterrorizada. Acabamos de analizar los registros del servidor. Todo el motor de verificación de riesgos depende de un token de seguridad criptográfica física que pertenecía personalmente a Camila Morales. Cuando la despediste ayer y le pediste a tecnologías de la información que borrara su cuenta, activaste una revocación automática de la licencia del software. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Roberto Blanco se volvió hacia Gustavo, con los ojos muy abiertos por el horror absoluto. Despediste a la única persona que tenía las llaves legales y técnicas de toda nuestra empresa. Para las 11 de esa mañana, mi teléfono silenciado estaba posado sobre el escritorio de mármol pulido de mi nueva oficina de esquina en Capital Horizonte. La pantalla se iluminaba cada pocos segundos en un ritmo continuo. Tenía 47 llamadas perdidas, 19 frenéticos mensajes de voz y docenas de mensajes de texto cada vez más histéricos de los altos ejecutivos de Aurea Sistemas de Riesgo. Algunos de los textos ofrecían duplicar instantáneamente mi paquete de compensación anterior. Otros prometían una promoción inmediata a directora de riesgos, completa con una oficina de esquina dedicada y opciones sobre acciones de capital ejecutivo total. Unos cuantos mensajes de recursos humanos afirmaban que mi despido fue un simple error de comunicación administrativa que podría rectificarse fácilmente si tan solo regresara al edificio durante 20 minutos con mi token de hardware. No contesté a ninguno de ellos. En cambio, tomé un sorbo tranquilo de café caliente, disfrutando de la espectacular vista panorámica del bosque de Chapultepec desde mi nueva oficina y continué revisando los parámetros de riesgo de la cartera trimestral de Capital Horizonte.
A las 11:15 de la mañana, mi abogada de propiedad intelectual llamó a la línea de mi oficina. Me informó que el director general de Áurea, Roberto Blanco, se había comunicado personalmente con ella entre lágrimas, rogando por una conferencia telefónica de emergencia conmigo para evitar la ruina financiera total. ¿Estás dispuesta a hablar con ellos, Camila?, me preguntó mi abogada suavemente a través de la línea. Sonreí. Comunícalos, pero mantente en la línea como testigo legal oficial. Un segundo después, la línea se conectó. El audio ambiental de la suite ejecutiva de Áurea sonaba como una caótica zona de guerra. Podía escuchar gritos en el fondo, el crujido de papeles y analistas de comercio gritando frenéticamente números de acciones colapsadas mientras el volumen de operaciones se disparaba. Camila, gracias a Dios que contestaste. La voz de Roberto Blanco sonaba completamente rota, despojada de todo el carisma pulido que usualmente proyectaba en las reuniones de accionistas. Camila, por favor. Estamos en un estado de crisis sin precedentes aquí. Las acciones han bajado un 32%. Hemos perdido más de 20.000 millones de pesos en capitalización de mercado. La Junta amenaza con liquidar la firma al final del día. Mantuve mi voz excepcionalmente calmada, constante y baja. Buenos días, Roberto. Actualmente estoy en la línea con mi asesora legal. ¿Qué puedo hacer por ti? Antes de que Roberto pudiera responder, Gustavo Herrera se abrió paso a empujones hacia el altavoz. Su voz temblaba incontrolablemente, completamente despojada de la arrogancia fanfarrona que había mostrado en la sala de juntas tan solo 24 horas antes. Camila, escúchame, suplicó Gustavo, tartamudeando sobre sus palabras. Ayer fue un error colosal, un total malentendido. Estaba bajo una presión inmensa de la junta de inversores y hablé sin pensar. No quise decir ninguna de esas cosas que dije sobre tu universidad o tus calificaciones. Eres brillante, Camila. Eres el corazón y el alma de esta firma. Me mantuve completamente en silencio, dejando que sus palabras desesperadas flotaran en el ambiente pesado. Te daremos lo que quieras. Gustavo prácticamente lloraba en el micrófono. El triple de tu antiguo salario, 8,5 millones de pesos en bonos de retención, un nombramiento inmediato como vicepresidenta de infraestructura cuantitativa. Solo, por favor, por el amor de Dios. Trae tu llave de hardware de regreso a la oficina y conéctala en la terminal principal para que podamos quitar el bloqueo normativo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dejé escapar un suspiro suave y medido. Gustavo, si te hubieras tomado 5 minutos para revisar mi contrato de propiedad intelectual en lugar de burlarte de mi título de universidad pública, sabrías que mi licencia de software estaba explícitamente ligada a mi empleo activo. Cuando me humillaste públicamente, revocaste mi autoridad de firma y le pediste a Tecnologías de la Información que borrara mis credenciales, terminaste legalmente la licencia operativa de Áurea. Podemos restablecer tu contrato ahora mismo, intervino Roberto frenéticamente. Firmaremos cualquier papel que redacte tu abogada. Es demasiado tarde, Roberto, respondí en voz baja. Firmé un contrato ejecutivo con Capital Horizonte esta mañana. Además, mi abogada ya ha presentado una orden judicial federal de cese y desistimiento. Horizonte ahora tiene los derechos comerciales exclusivos de mi marco de riesgo cuantitativo actualizado. Si Áurea intenta ejecutar siquiera una sola línea del código fuente de Centinela, enfrentarán un proceso penal federal inmediato por derechos de autor. Un silencio pesado y asfixiante cayó sobre la línea de conferencia. Tú, le diste nuestro motor a Horizonte, susurró Roberto en absoluto horror. No regalé tu motor, Roberto, lo corregí bruscamente. Protegí mi motor. Me trataron como a una empleada administrativa sobrepagada durante 12 años, ignorando por completo el hecho de que yo sostenía todo el peso estructural de su empresa sobre mis hombros. Roberto se quedó en silencio durante 3 segundos. Luego su furia estalló por teléfono, dirigida no a mí, sino al hombre que estaba a su lado. Eres un idiota arrogante e incompetente. Roberto le gritó a Gustavo por la línea en vivo, su voz haciendo eco a través del altavoz. Destruiste una compañía de miles de millones de pesos porque querías jugar a ser el pez gordo frente a los inversores. Estás despedido, Gustavo. Sal de mi edificio ahora mismo. Toma tus cosas y vete antes de que seguridad te eche a la calle.
Podía escuchar a Gustavo llorando de fondo mientras Roberto volvía al micrófono, su tono cambiando de nuevo a una súplica desesperada. Camila, por favor. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Alguna tarifa de consultoría que podamos pagarte? No, Roberto, dije tranquilamente. Les advertí a ambos que estaban cometiendo un error catastrófico. Eligieron no escuchar. Buena suerte con sus accionistas. Presioné el botón rojo de desconexión en el teléfono de mi escritorio, finalizando la llamada, y caminé hacia mi nuevo futuro. En las semanas y meses que siguieron a esa mañana catastrófica, Aurea Sistemas de Riesgo nunca se recuperó de las consecuencias operativas. El colapso inicial del 32% de las acciones desencadenó una avalancha de acciones de cumplimiento normativo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores abrió una investigación formal sobre las fallas en la gestión del cumplimiento de Aurea, imponiendo multas federales por millones de pesos. En 2 meses, los accionistas institucionales, presas del pánico, presentaron demandas colectivas masivas contra la Junta por negligencia fiduciaria grave y tergiversación. Privada de su plataforma central de gestión de riesgos, Aurea fue completamente incapaz de ejecutar operaciones de alta frecuencia sin incurrir en una exposición de mercado masiva e inaceptable sin cobertura. Los principales clientes institucionales perdieron toda fe en el liderazgo y abandonaron la empresa en masa, transfiriendo sus carteras de gestión de capital multimillonarias directamente a Capital Horizonte. 6 meses después de mi partida, los activos operativos restantes de Aurea se vendieron en una adquisición hostil de emergencia a una fracción patética de su antigua valoración. El nombre de la empresa fue borrado por completo del mercado financiero. La carrera corporativa de Gustavo Herrera quedó completamente diezmada. La historia de cómo su arrogancia provocó un colapso accionario de 20.400 millones de pesos se extendió por el sector financiero como la pólvora. Ninguna empresa respetable del medio lo contrataría, ni siquiera para un trabajo de consultoría de nivel básico. Puesto en la lista negra de liderazgo ejecutivo y agobiado por una severa responsabilidad legal personal derivada de los litigios de los accionistas, se vio obligado a vender su propiedad suburbana de lujo solo para pagar sus crecientes honorarios de defensa legal. Mientras tanto, mi vida se transformó de maneras que había pasado 12 años creyendo que eran completamente imposibles. En Capital Horizonte, se me dio todo el respaldo, los recursos, la autoridad y la completa libertad creativa para construir un departamento de riesgos cuantitativos de clase mundial desde cero. Lancé con éxito la evolución de la próxima generación de mi arquitectura de riesgos, capturando una participación masiva del mercado y solidificando mi reputación profesional como una de las principales mentes cuantitativas de toda la industria financiera. Una de mis primeras acciones oficiales como vicepresidenta ejecutiva fue contactar a los analistas e ingenieros junior en Aurea que habían estado mal pagados, sobrecargados de trabajo e ignorados junto a mí durante años. Contraté a 6 de ellos en puestos senior en Horizonte, ofreciéndoles el doble de sus salarios anteriores, beneficios de salud completos, generosas acciones de capital y una cultura laboral de apoyo construida sobre el respeto mutuo, el mérito y la comunicación transparente. Por primera vez en mi carrera profesional, me despertaba todas las mañanas sintiéndome emocionada de ir a trabajar. Ya no tenía que aceptar faltas de respeto, soportar insultos condescendientes o esconderme en las sombras solo para conservar mi trabajo. Me pagaban lo que valía, me respetaban por mi mente técnica y estaba rodeada de líderes que valoraban la verdadera competencia sobre los títulos pulidos y las credenciales universitarias de élite. Mirando hacia atrás a ese fatídico día en la sala de juntas cuando Gustavo Herrera levantó mi currículum y se burló de mi título de universidad pública frente a los inversores, ya no siento ni una onza de enojo persistente. Siento un profundo y tranquilo sentido de gratitud. Si Gustavo no me hubiera empujado más allá de mi límite absoluto, podría haber pasado otra década desgastándome silenciosamente por una empresa que me trataba como algo completamente desechable. Su falta de respeto pública me obligó a darme cuenta finalmente de mi propio valor intrínseco y a tomar completa propiedad de mi brillantez técnica. Para cualquier persona sentada en un escritorio en este momento que se sienta sobrecargada de trabajo, poco apreciada y menospreciada por supervisores poco calificados que creen que su prestigioso pedigrí los hace superiores a ti. Recuerda mi historia. Los títulos corporativos, los trajes caros y los diplomas de élite pueden comprarle a alguien un asiento temporal en la cabecera de una mesa de conferencias, pero nunca podrán comprar la genuina competencia técnica, el dominio operativo o la resistencia silenciosa. Nunca dejes que un ejecutivo poco calificado te haga sentir pequeña o desechable.
Sigue desarrollando tus habilidades, documenta tus contribuciones, conoce tu valor y protege tu propiedad intelectual. Porque cuando tú eres la persona que realmente construyó el motor, eres quien, en última instancia, tiene las llaves.